La salud de Will Murray. Pendiendo de un hilo y la desaparición forzada de Apolo son más que un mero accidente. Son la evidencia inequívoca de una trama fraguada en las sombras. Todo convergiendo en un domingo, que amenaza con ser el más convulso y explosivo en la crónica del hexatlón. Porque la recopilación de documentos confidenciales, que con tremendo esfuerzo hemos logrado sustraer de los despachos más herméticos y que ahora entregamos a la luz pública, desvela una intrincada red de encubrimientos donde las lesiones no constituyen percances fortuitos, sino piezas estratégicamente dispuestas en un macabro engranaje que la producción se afana en velar con un silencio ensordecedor. Estamos frente a una verdad intragable que pulveriza la pretendida fachada de rectitud e imparcialidad que ostentan con tanta jactancia. Y no se trata de un simple arañazo o una contusión sin importancia. Will Murray está sufriendo una fractura, una lesión de una gravedad extrema que pone en gravísimo riesgo no solo su continuidad en la competencia, sino el porvenir de toda su trayectoria deportiva, esa que con tanto sacrificio ha forjado. ¿Cómo es posible que en un espectáculo de esta envergadura, la integridad física y la seguridad de los contendientes se releguen a la categoría de un daño colateral asumible? O peor aún, que se aprovechen con un oportunismo cínico para alimentar la narrativa. Mientras tanto, la escuadra escarlata se solaza en la opulencia de la villa, absolutamente ajena, o quizás convenientemente ignorante, del terrible drama que se gesta entre bastidores. Una situación que, lejos de ser un incidente aislado, se erige como un patrón de conducta sumamente perturbador, un fantasma recurrente que acecha a los participantes. Los susurros de un percance o una fatalidad son la cortina de humo perfecta para disimular la cruda realidad de una exigencia desproporcionada, un cronograma implacable que no concede tregua y, en el fondo, una negligencia crasa que podría acarrear consecuencias irreparables. ¿Realmente están dispuestos a sacrificar la salud y los sueños de sus propios guerreros en el altar del rating, abandonando a su suerte a quienes entregan hasta la última gota de sudor en la arena? La salida de Apolo. Un desenlace que para muchos ya era un presagio oscuro, que se cernía en el horizonte, y que ahora se confirma con una contundencia que desgarra el alma, no es de ninguna manera una deserción voluntaria. Es, en su esencia más cruda, una expulsión silenciosa, una salida forzada hábilmente enmascarada bajo el eufemismo de una condición médica preexistente, todo para conjurar la amenaza de un escándalo de proporciones cósmicas. Durante semanas enteras, el cuerpo de Apolo, esa máquina de alto rendimiento, emitía señales de auxilio inconfundibles. Golpes zozordo de un cuerpo extenuado, que la producción con una frialdad y una conveniencia que hortaliza, pareció ignorar de manera sistemática hasta que la presencia del atleta se tornó completamente insostenible. ¿Acaso esperaban, con un calculado sadismo, que el deportista se desplomara dramáticamente en medio de la pista, para así poder justificar lo injustificable ante la audiencia? El cálculo frío, el cinismo más puro, es patente en cada movimiento. Este caso, lamentablemente, no es una anomalía, sino un escalofriante eslabón más en una cadena de situaciones donde un competidor, visiblemente mermado en sus capacidades físicas y mentales, es retenido en la contienda hasta el límite de su resistencia, forzando una partida desgarradora que luego es cínicamente capitalizada para alimentar el melodrama de la narrativa del programa. La ventaja obtenida por el equipo escarlata a raíz de esta situación es una afrenta directa a la meritocracia, otorgándoles un pase prácticamente directo hacia las rondas finales, una prebenda que huele a manipulación, una componenda que desvirtúa completamente la noción de competencia leal que debería ser el pilar de un show de esta magnitud. La tan cacareada magia de la edición, de la cual se vanaglorian hasta el hartazgo, aquí se convierte en un arma de doble filo. Un bisturí narrativo capaz de distorsionar la cronología de los hechos, de alargar agonías con una crueldad inaudita, de maquillar y edulcorar la verdadera realidad que se vive y se sufre en los circuitos. Lo que en la vida real acontece en días, se comprime y se desfigura, en un par de horas de supuesta acción trepidante, donde lo verdaderamente crucial es omitido con premeditación, y lo meramente superficial
magnificado hasta el absurdo, pero esta vez, el velo de mentiras y artificios está a punto de desmoronarse por completo, revelando los hilos invisibles que, cual marionetero siniestro, mueven los destinos y las ilusiones de los contendientes. La salida de Apolo no es un evento fortuito, es la punta del iceberg de una serie de decisiones sumamente cuestionables que ponen en tela de juicio la ética, la moral y la decencia de aquellos que dirigen este espectáculo multimillonario. Los fieles seguidores merecen la verdad neta, no una versión edulcorada y conveniente, un cuento de hadas diseñado meticulosamente para complacer los intereses comerciales y narrativos de la cadena televisiva. ¿Crees que estas revelaciones son la cúspide de la desfachatez y la desvergüenza? Pues agárrate fuerte, porque lo que viene ahora sobre los verdaderos motivos detrás de la sentencia de Alejandra y la oscura, turbia trama que subyace a su inminente partida, te dejará absolutamente sin aliento. No te muevas de ahí ni un segundo porque la indignación apenas está empezando. La semana ha sido un espectáculo caótico pero extrañamente controlado. Una compleja coreografía de triunfos y descalabros milimétricamente diseñada para mantener a la audiencia hipnotizada, pegada a la pantalla, devorando cada segundo de la transmisión. Sin embargo, vista bajo la implacable lupa de esta minuciosa investigación, cada evento, cada supuesta casualidad, adquiere ahora matices profundos, siniestros y perturbadores. El lunes, la ansiada Villa Azul, un respiro efímero y engañoso que precedía a la tormenta que ya se cernía, oscura y amenazante, sobre el horizonte de los competidores. El martes, la recompensa familiar para los atletas celestes, una inyección emocional que quizás pretendía, con calculada frialdad, mitigar o amortiguar el impacto del golpe que la producción, en su maquiavélica agenda, ya sabía que se avecinaba para ellos. Pero fue precisamente el miércoles de sentencia, con los miembros del equipo azul alzándose nuevamente con la victoria, donde se tejió una de las mayores injusticias, un acto que clama al cielo. Alejandra, enviada directamente al cadalso de la eliminación, como si su destino ya estuviera trazado con tinta invisible. Y como si todo esto no fuera ya suficiente escarnio, el jueves los escarlatas se apoderaron de la codiciada villa, sellando así la sentencia de Johanna, dejando a dos valientes guerreras pendiendo de un hilo, al borde de un abismo existencial en la competencia. Pero, y aquí radica la pregunta fundamental que atormenta a la audiencia, ¿son estos resultados meros frutos de la competición honesta y transparente, de la destreza y el temple deportivo? ¿O existe acaso un patrón recurrente, una inclinación subterránea, un sesgo intencionado que favorece de manera flagrante a unos sobre otros? La anhelada imparcialidad se revela como una quimera inalcanzable en un ecosistema donde los narradores, los jueces y, especialmente, la cúpula de la producción ostentan el poder casi omnímodo de modelar, torcer y manipular la percepción de la realidad. Es, en verdad, una simple coincidencia que las competidoras sentenciadas pertenezcan al mismo equipo que la producción, quizás, ya no considera rentable o interesante para su elaborada narrativa. La suspicacia más profunda se cierne ahora sobre cada circuito, sobre cada punto ganado, sobre cada decisión arbitral, tiñendo de incertidumbre lo que antes se asumía como justo. No es en absoluto descabellado pensar que se están movilizando los hilos del destino con una precisión quirúrgica, para forzar ciertos enfrentamientos prediseñados, ciertas eliminaciones programadas que garanticen el máximo drama y, por ende, el rating más elevado, incluso si eso implica sacrificar la autenticidad más pura y el espíritu deportivo más genuino que debería caracterizar a este tipo de certámenes. Las alarmas de Will Murray, mientras tanto, resuenan con una intensidad desgarradora, como un eco trágico de lo que sucede cuando la ambición desmedida y la codicia superan, con una arrogancia criminal, cualquier atisbo de ética y moral. La inminente eliminación de Alejandra, que ha sido un secreto a voces, un murmullo constante en los intrincados pasillos y corrillos de la producción, no solo se perfila como una derrota deportiva más, sino como el culminante acto de un guión preestablecido. Una página ya escrita en el libro del destino de la competencia.
nuestros informantes internos, cuya identidad debemos proteger con el máximo rigor para salvaguardar su integridad ante posibles represalias, confirman con una certeza escalofriante que el destino de Alejandra estaba sellado de antemano, mucho antes de que sus pies pisaran por primera vez el exigente circuito de eliminación. Se rumorea con una insistencia que raya en la certeza que Viviana, en un giro de acontecimientos que busca ser sorpresivo para la audiencia, logrará salvarse en la primera ronda del decisivo duelo, dejando a Alejandra enfrentada directamente a Joanna en un pulso que, para aquellos que conocen los hilos invisibles que mueven el show, ya tenía un resultado escrito con tinta indeleble. ¿Es esto acaso una mera coincidencia, un golpe de suerte del destino, o una calculada estratagema diseñada con malicia para despojarse de un personaje que, si bien asumió con maestría el papel de la villana predestinada, también se estaba volviendo inesperadamente popular entre vastos sectores de la audiencia, alterando quizás los planes originales y las expectativas de la producción? Alejandra, con su carácter indomable y desafiante, su actitud a veces polémica y su personalidad magnética, se erigió como la antagonista o villana que todo reality de éxito aparentemente necesita para encender las pasiones. Pero este rol, en lugar de consumirla y relegarla al olvido, la fortaleció de una manera que nadie anticipó, convirtiéndola en una figura divisiva, pero indudablemente magnética, un imán para los ojos del espectador. La producción, que inicialmente la catapultó y la moldeó en ese papel específico, y ahora parece desconcertada y hasta molesta por el impacto impredecible de su personalidad arrolladora y su creciente popularidad. ¿Es su salida una represalia, un castigo ejemplar por salirse del molde prefabricado, por mostrar una complejidad y una autenticidad mayor de la que le fue asignada en el guión original? Ser un competidor en un reality no es solo correr más rápido y atinar mejor a los objetivos. Implica una intrincada danza con la narrativa impuesta, una coreografía de emociones y reacciones esperadas. Y Alejandra, quizás sin pretenderlo, decidió bailar al ritmo de su propia verdad, rompiendo los esquemas. Este tipo de manipulación de personajes es absolutamente abusiva. Muestra un desprecio total y una falta de respeto flagrante por la individualidad del atleta, y lo que es aún más grave, y por el intelecto y la capacidad de discernimiento del espectador. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para controlar el relato a su antojo y garantizar a toda costa el desenlace que ellos quieren imponer a la audiencia? Después de lo que te vamos a revelar a continuación, la manera en que percibes a tus héroes y a tus villanos dentro del universo de Hexatlón ya jamás volverá a ser la misma. Prepárate para enfrentar la verdadera cara de este show, una cara oscura que pocos se atreven a mostrar. Esto, mi amigo, apenas comienza a destaparse, y lo que sigue es aún más desgarrador. La continua metamorfosis de Hexatlón, transitando de un panteón de leyendas reverenciadas a una arena dominada por la nueva generación. No es, bajo ninguna circunstancia, una evolución orgánica o un cambio natural. Es, en su esencia más cruda, una estrategia fríamente calculada, un ardid de marketing que, sin embargo, ha comenzado a mostrar sus grietas y fisuras más profundas. En las temporadas pretéritas, la presencia imponente de campeones icónicos y atletas consolidados constituía la columna vertebral del formato All Star, garantizando un nivel de competitividad supremo, una destreza inigualable y sobre todo un carisma magnético que atraía a millones. Pero, ¿qué sucede cuando esa esencia tan particular se diluye, se desvanece en favor de rostros nuevos, que con contadas y muy honrosas excepciones, carecen del mismo peso específico, de la misma trayectoria brillante y del mismo bagaje emocional que los precedentes? La calidad intrínseca del espectáculo resiente de manera palpable, y el público, aunque inquebrantablemente fiel a la marca, no es en absoluto un público ciego o ingenuo. Parece ser que la producción, en su afán desesperado por reinventarse y revitalizar la franquicia, ha olvidado lo que verdaderamente confiere grandeza y trascendencia a Hexatlón: el espíritu indomable, la resiliencia admirable y la personalidad avasalladora de atletas que son, antes que nada, auténticas estrellas en su propio derecho.
La escasez alarmante de nuevas generaciones que realmente posean la madera, el temperamento y la chispa necesaria para forjar una historia épica e inolvidable dentro del vasto universo del hexatlón es un indicio preocupante de un problema estructural. No es suficiente con poseer una condición atlética sobresaliente. Se requiere, además, esa chispa inacible, esa personalidad que trascienda la pantalla, ese liderazgo inspirador que cautive a las masas y que genere una conexión profunda con la audiencia. Y lamentablemente, muchos de los que ahora pueblan la villa, ya no consiguen alcanzar ese umbral de carisma y magnetismo. Esta decisión de relegar a las leyendas al ostracismo, de menospreciar su legado, no es solo un error estratégico monumental que podría costarle muy caro a la producción, sino un insulto flagrante a la memoria colectiva y al legado imperecedero de aquellos que con su sudor y esfuerzo construyeron los cimientos de este imperio televisivo. ¿Están acaso sacrificando la calidad narrativa y la rica historia del programa en aras de una falsa y artificiosa promesa de renovación? ¿O por la simple y llana conveniencia de contratos más económicos para los nuevos talentos, privilegiando la contabilidad sobre el contenido? La respuesta a esta interrogante, aunque no se pronuncie en voz alta, es un secreto que resuena en cada rincón de los pasillos, un secreto a voces. Las consecuencias de este giro narrativo son mucho más profundas de lo que la superficie permite apreciar. Estamos presenciando una erosión gradual, pero constante, de la identidad misma del programa. Lo que antes era un bastión de la competitividad pura, donde el mérito y la habilidad atlética eran los únicos jueces, se ha transformado en un escenario donde los hilos de la manipulación son cada vez más visibles. Los puristas del deporte, aquellos que valoran la integridad por encima del show, se sienten traicionados, y con justa razón. La audiencia que ha seguido el programa desde sus inicios, forjando un lazo emocional con sus leyendas, ahora se encuentra con un producto descafeinado, donde la épica ha sido reemplazada por el drama forzado y las decisiones cuestionables. La disminución del nivel competitivo en algunas de las nuevas generaciones no solo afecta la calidad de los circuitos, sino que también diluye el impacto emocional de las victorias y las derrotas. ¿Dónde están los atletas que nos hacían vibrar con cada carrera, con cada tiro? La producción, en su búsqueda de lo novedoso, ha desatendido el pilar fundamental que sostenía su éxito, el respeto por el espíritu deportivo y por la inteligencia de su público. Este cambio radical no es un simple ajuste, es una revolución silenciosa que está minando los cimientos del hexatlón, transformándolo en un mero producto de entretenimiento que prioriza la controversia sobre la excelencia. ¿Y si pensabas que la falta de respeto hacia los atletas era lo más bajo? Espera, porque lo que vamos a desvelarte ahora sobre los contratos leoninos y las cláusulas abusivas te mostrará la faceta más oscura y explotadora de este sistema. Quédate hasta el final, esto es indignante. Las condiciones laborales de los atletas, un aspecto que la producción se esmera en mantener en la más estricta confidencialidad, son, según nuestros informantes de primera mano, un verdadero ultraje a la dignidad humana y profesional. Los contratos que los competidores se ven obligados a firmar son verdaderos grilletes legales, cargados de cláusulas abusivas y condiciones leoninas que los dejan en una situación de extrema vulnerabilidad. No solo se les exige una dedicación exhaustiva y un rendimiento físico sobrehumano, sino que se les coarta la libertad de expresión, se les impide revelar las verdaderas condiciones de vida y de competencia, y se les somete a un control casi total sobre su imagen y sus redes sociales. Cualquier intento de denunciar las irregularidades, las faltas de respeto o incluso las situaciones de riesgo para su salud puede acarrear penalizaciones económicas brutales o la expulsión sumaria del programa. Hemos obtenido fragmentos de estos documentos que revelan cláusulas donde el atleta renuncia a ciertos derechos fundamentales, aceptando condiciones que, en cualquier otro ámbito laboral, serían consideradas ilegales y contrarias a la más mínima ética. Se les vende la imagen de una competencia de élite, pero la realidad tras bambalinas es la de una explotación silenciosa, y donde los sueños deportivos se monetizan a costa de la integridad física y mental de los participantes.
Es justo que estos jóvenes, que lo dan todo por el espectáculo, sean tratados como meros engranajes en una máquina de hacer dinero, sin voz ni voto sobre su propio bienestar. La respuesta es un rotundo no. Las presiones psicológicas, a menudo invisibles, pero igualmente devastadoras, son otro capítulo oscuro en la historia no contada del hexatlón. Más allá de las lesiones físicas que ya hemos documentado, los atletas se enfrentan a un asedio constante a su salud mental. El aislamiento prolongado de sus familias, la presión de la competencia extrema, la edición sesgada que moldea su imagen ante el público, y la constante exposición a situaciones de estrés. Todo ello se combina para crear un ambiente tóxico y demoledor. Hemos escuchado testimonios que no podemos revelar en detalle por la seguridad de quienes los ofrecieron, de competidores que han desarrollado ansiedad crónica, depresión y trastornos del sueño durante o después de su participación. La producción, lejos de ofrecer un apoyo psicológico genuino y constante, se limita a cumplir con el mínimo requerido por la ley, si es que lo hace, priorizando el drama y la confrontación por encima del bienestar de sus estrellas. Se les exige ser fuertes, invencibles, ejemplos de superación, pero se les niegan las herramientas y el soporte humano para afrontar la cruda realidad que viven. ¿Qué precio tiene la fama efímera cuando se paga con la paz mental y la estabilidad emocional de un individuo? Este es un crimen silencioso, que la producción se niega a reconocer, pero que deja cicatrices profundas e imborrables en la psique de quienes se atrevieron a soñar en su arena. Si esto ya te parece cruel, agárrate, porque lo que viene a continuación sobre la venta de resultados te hará cuestionar la autenticidad de cada punto ganado. Lo que estamos a punto de revelar es una bomba. La venta de resultados y la fijación de puntos. El escándalo que lo cambia todo. Prepárense para esta revelación que romperá el paradigma de la competencia. Nuestros contactos internos, con un valor inconmensurable, han desvelado una práctica obscena que ha sido un secreto a voces entre ciertos círculos de la producción, la manipulación directa de los marcadores y la predeterminación de resultados en momentos cruciales. Aunque resulte inaudito y desgarrador para los fieles seguidores, hemos recabado testimonios que apuntan a que, en ciertas ocasiones, el puntaje final de los circuitos no es el reflejo fiel del rendimiento deportivo, sino el resultado de acuerdos o directrices previas, diseñadas para mantener la tensión, eliminar a un competidor incómodo o favorecer a uno rentable. ¿Creían que era mera coincidencia que en duelos cerrados siempre terminara ganando quien más convenía a la narrativa? Los audios que poseemos, aunque aún estamos en proceso de autentificación y limpieza para su publicación, contienen conversaciones explícitas sobre la necesidad de ajustar el marcador o asegurar la victoria de X. Esto va más allá de la edición, es una alteración fraudulenta de la competición. Un engaño majúsculo a la audiencia y, lo que es peor, una burla a la integridad de los atletas que sudan y se lastiman creyendo en la equidad. Se habla de compensaciones, de incentivos, para que ciertos competidores no rindan al máximo en momentos específicos o para que cedan puntos decisivos. Esto no es un juego. Es una corrupción deportiva que debería tener consecuencias legales severas. La credibilidad del programa está ahora en el centro de un terremoto de verdad, y las ondas sísmicas de estas revelaciones apenas están comenzando a sentirse. ¿Podemos seguir creyendo en las lágrimas de victoria? ¿En la rabia de la derrota? Si sabemos que detrás de bambalinas, los dados ya estaban cargados, es hora de abrir los ojos y exigir una respuesta. La influencia oscura de los patrocinadores y los tentáculos económicos se extienden mucho más allá de lo que imaginamos, afectando directamente las decisiones deportivas y narrativas del hexatlón. No es un secreto que un programa de esta magnitud depende de gigantescas inversiones publicitarias y de poderosos patrocinadores. Lo que no se revela es cómo estos actores externos pueden ejercer presión para moldear el contenido a su conveniencia. Existen indicios consistentes de que ciertas marcas tienen jugadores favoritos o equipos preferidos, y que su continuidad en la competencia o su relevancia en la pantalla pueden estar influenciadas por estos intereses comerciales. Nuestros informantes sugieren que hay reuniones secretas donde se discute no solo la visibilidad de los productos,
sino también el perfil ideal del ganador o del finalista, un perfil que resuene con los valores de las marcas que invierten millones. ¿Es Alejandra una villana demasiado auténtica para cierto patrocinador que busca una imagen más pulcra? ¿Es la nueva generación más económica y maleable para sus campañas publicitarias? La línea entre el entretenimiento deportivo y el marketing despiadado se ha difuminado hasta volverse irreconocible. Este no es un concurso de habilidades puras. Es una plataforma de publicidad gigantesca, donde los atletas son las caras de una estrategia mucho mayor. Y sus destinos, lamentablemente, a menudo son meras variables en una ecuación financiera. Los conflictos de interés son endémicos y permean cada decisión, desde la edición de un segmento hasta la duración de la estancia de un competidor. El silencio cómplice de los narradores y la manipulación de la percepción pública. Los narradores, esas voces omnipresentes que guían nuestra experiencia televisiva, no son meros cronistas imparciales de los eventos. Se han convertido, según nuestras averiguaciones, en herramientas activas de la narrativa impuesta por la producción. Su tono, sus comentarios, sus énfasis y sus omisiones no son accidentales. Están calibrados para influir en cómo la audiencia percibe a cada atleta, a cada equipo y a cada situación. Hemos analizado transcripciones y patrones de discurso que revelan un sesgo constante, magnificando las virtudes de unos y las debilidades de otros, construyendo héroes artificiales y villanos a la carta. La magia de la edición de la que ya hablamos se complementa con la magia de la narración, creando una realidad alternativa que a menudo dista mucho de lo que realmente acontece en la arena. Las pausas dramáticas y la música sugestiva, los ángulos de cámara elegidos para ensalzar o denigrar, todo contribuye a un engaño colectivo. Los narradores, con su prestigio y su aparente autoridad, son cómplices necesarios en esta farsa, pues su voz legitima una realidad fabricada. ¿Cuántas veces nos hemos indignado o celebrado una victoria basándonos en una versión edulcorada de los hechos, dictada por quienes tienen el control total de la información que recibimos? Es hora de cuestionar cada palabra, cada adjetivo, cada entonación, porque detrás de esa voz familiar puede esconderse la intención de modelar nuestra opinión y nuestras emociones a conveniencia de intereses ocultos. Y si crees que la producción es la única culpable, prepárate, porque lo que te vamos a contar sobre la inacción de las autoridades deportivas es un escándalo mayúsculo. Nadie está haciendo nada. La omisión flagrante de las autoridades deportivas y el velo de impunidad que cubre estas prácticas son, quizás, el aspecto más decepcionante y alarmante de toda esta investigación. ¿Dónde están los organismos que deberían velar por la integridad del deporte, por la salud y los derechos de los atletas, mientras estas irregularidades, estas manipulaciones y estas explotaciones ocurren a la vista de millones? Las federaciones y comités deportivos relevantes mantienen un silencio ensordecedor, una pasividad incomprensible que raya en la complicidad. Hemos intentado contactar a diversas entidades, presentando pruebas y recopilando testimonios, pero nos hemos encontrado con puertas cerradas, excusas burocráticas y una evidente falta de voluntad para intervenir. Y parece que la magnitud mediática y económica del hexatlón es tan grande que intimida incluso a las instituciones encargadas de salvaguardar la ética deportiva. Este es un fracaso sistémico que trasciende al programa mismo. Un indicio de una corrupción latente en los cimientos de cómo se regulan y se supervisan los espectáculos deportivos de masas. ¿Están las autoridades ciegas o el poder del dinero es capaz de comprar incluso la inacción de quienes deberían impartir justicia? Su ausencia en esta crisis no solo desilusiona a la audiencia, sino que deja en la absoluta indefensión a los atletas, perpetuando un ciclo de abusos sin consecuencias. La falta de respuesta de estos organismos es una mancha vergonzosa en el deporte, una prueba de que para algunos, el espectáculo y las ganancias están por encima de cualquier principio ético o legal. Esta indiferencia es imperdonable y exige una rendición de cuentas inmediata. Y así llegamos al tan mencionado domingo 1 de febrero. Una fecha que no solo marcará una eliminación, sino que quedará grabada en la memoria colectiva,
como el día en que la verdad más cruda y desgarradora se asomó entre las profundas grietas de la fachada del hexatlón. Es el día fatídico donde las promesas rotas con descaro, las decisiones cuestionables con premeditación y los sacrificios humanos con alevosía se cristalizan en un espectáculo agridulce, un banquete de emociones fabricadas. Mientras la producción, con su habitual astucia, nos prepara para el habitual drama deportivo, nosotros desde este espacio inquebrantable les decimos con total convicción que hay mucho más en juego, mucho más de lo que jamás se atreverán a confesar. La salida de Will Murray, si se confirma como un retiro forzado, y la de Apolo, como una expulsión encubierta y disimulada, serán cicatrices profundas e imborrables en la integridad moral y ética del programa, heridas que jamás podrán sanar. Estas revelaciones exclusivas y explosivas, que sacuden los cimientos mismos del reality más popular del momento, solo constituyen el comienzo de una investigación implacable que promete demoler sin piedad la fachada de perfección y equidad que intentan mantener con un esfuerzo sobrehumano. No te quedes callado ante esta injusticia. Comparte esta información vital. Haz oír tu voz con fuerza, porque solo la presión popular y la indignación colectiva pueden detener este circo de manipulación y mentiras. Únete a nuestra comunidad ahora mismo. Activa las notificaciones para no perderte nada y no te pierdas ni un solo detalle de esta cruzada por la verdad. Una verdad que la producción se afana en ocultar. La integridad del deporte, la autenticidad de la competencia y la dignidad más elemental de los atletas está en gravísimo juego, y nosotros no descansaremos ni un instante hasta que se haga justicia para cada uno de ellos. Nos vemos muy pronto con más revelaciones que te dejarán pétreo, petrificado de la indignación, destapando cada velo de este escándalo sin precedentes. No te atrevas a cambiar de canal, lo peor está por llegar.